la luz! Hace tiempo vi en TikTok unos vídeos de gente que afirmaba escuchar a sus mascotas hablar por la madrugada. Las historias me parecieron interesantes y, a decir verdad, algo escalofriantes. Pero todo quedó así, un simple video que vi y con el tiempo olvidé. Así pensaba. Hace unos días estaba jugando Minecraft a altas horas de la madrugada, como las 2 o 3. Tenía el sonido apagado pues, mi casa es algo pequeña. Si mis papás me escuchan jugar a esas horas me van a regañar. Y como no tengo audífonos aún, pues me aguanto y tengo que jugar así. Estaba construyendo, completamente inmerso en el juego, cuando algo me sacó de mi atención. Empecé a escuchar unos murmullos. Lo primero que pensé es que mis papás se despertaron y estaban hablando. Pero les presté atención y no, ese sonido no venía de dentro de mi casa. Venía de la calle. Después pensé que eran vecinos, hablando por alguna razón en la banqueta a altas horas de la noche. Así lo supuse pues es lo que más sentido me hacía. Aún así luego empecé a pensar más. Vivo en un lugar que no es precisamente el más seguro del país, después de las 12, nadie sale. Eso me dejó pensando mucho, mientras aún escuchaba esos murmullos a lo lejos. No podía distinguir qué decían exactamente, estaban hablando bajito. Muy bajito como para no escuchar claramente, pero lo suficientemente fuerte para saber que alguien hablaba. La curiosidad me ganó y me levanté. Fui a la sala, que tiene una ventana enorme y me dejaría ver de dónde venía eso. Moví un poco la cortina para ver quién hablaba, pero que no me pudieran ver a mí. Me asomé, pero no vi a nadie. No había absolutamente nadie en la calle. Ni una sola persona. Ni un solo carro. Nada. Abrí más la cortina para ver bien, pues aún seguía escuchando la conversación. Vi para todos lados. Y ahí me di cuenta. En la esquina de la tiendita enfrente de mi casa, había un grupo de perros. Debían ser unos 4. Al instante me pareció curioso, estaban formados en círculo. No ladraban. No estaban gruñendo. No hacían nada. Pero al siguiente instante, la realidad me cayó de golpe. La conversación venía de ellos. Lo supe porque, al instante que uno de ellos volteó a verme, los demás hicieron lo mismo y los murmullos se detuvieron de inmediato. Nos quedamos 2 segundos viéndonos. En esos 2 segundos me di cuenta de lo que acababa de ver. En esos 2 segundos esas cosas se dieron cuenta de que alguien los acababa de ver y escuchar. Sentí una combinación de miedo y confusión. Pero en ese momento, todos los perros salieron corriendo a diferentes direcciones. Yo me quedé ahí un poco más tratando de ver hacia dónde habían ido, pero no logré ver nada. Me quedé muy asustado y mejor me fui a dormir, aunque toda la noche estuve pensando en eso, que me dejó tan incómodo. Eso fue algo que no parecía tener explicación. Fue extraño y horrible. Lo más raro es que eran perros que nunca había visto ni en mi calle, ni en toda la colonia. Aquí abundan los perros, pero casi todos son o chihuahuas cruzados con otros, o el típico perro amarillo. Pero esos no eran. El que volteó a verme era una especie de pastor alemán de calle. Recuerdo que otro era una especie de pug pero con las patas más largas. En general eran perros que nunca había visto. Eso que vi fue de lo más raro e inquietante que he visto en toda mi vida. Siempre pensé que esos relatos solo le pasaban a gente que tenía la mala suerte de toparse con ese tipo de cosas. Pero nunca pensé que me tocaría ver algo así. Hola, realmente no soy una persona a la que le hayan ocurrido muchas cosas paranormales a lo largo de su vida, más allá de algunas situaciones que podrían tener una explicación lógica, solo recuerdo una experiencia que hasta el día de hoy no he podido entender. Esto ocurrió cuando tenía entre 6 y 8 años, era de noche y en la casa solo estábamos mi madre y yo. Ella estaba viendo la tele en la sala, mientras yo estaba sentado en el suelo de mi habitación viendo la tele también. Para que se entienda mejor la distribución de la casa, mi habitación daba directamente al pasillo de la casa, al final del pasillo estaba la habitación de mis padres, y desde donde yo estaba podía ver perfectamente a cualquiera que caminara por ahí. Mientras veía tele, vi claramente a mi madre caminar por el pasillo hacia su habitación y no fue algo que vi de reojo, la observé con total claridad, incluso recuerdo que llevaba la misma ropa que tenía puesta todo el día.
En ese momento la llamé porque quería decirle algo, pero no me respondió y pareció ignorarme. Me resultó extraño que me ignorara, así que me fui directamente a su habitación para hablar con ella. Pero, sin embargo, cuando llegué no había nadie y confundido, fui inmediatamente a la sala y ahí estaba mi madre, sentada exactamente donde había estado todo el tiempo viendo tele. Recuerdo haberle contado lo sucedido en ese mismo momento. Su respuesta fue que seguramente había visto una sombra o algún efecto provocado por el ventilador, pero incluso siendo niño esa explicación no me convenció. Lo que vi parecía demasiado real, no fue una figura borrosa ni una sombra extraña. Vi a mi madre caminando por el pasillo como en cualquier ocasión. Han pasado muchos años desde entonces y esta sigue siendo la única experiencia realmente extraña o inexplicable que he vivido. Tal vez tenga alguna explicación lógica que nunca encontré, pero es un recuerdo que todavía conservo con claridad. Quería compartirte esta historia porque me gustan tus vídeos y espero aparecer en el próximo. Buenas, Archivo 22. No sé si estas dos experiencias cuenten como cosas sin explicación, pero igual quizá te sirvan para algún video. No sé por qué, pero ya van 2 veces que tengo sueños relacionados con Jesús. Y la verdad, no han sido sueños muy agradables que digamos. El primero lo tuve a inicios de este año. Recuerdo que iba caminando con mi abuelita rumbo a la casa de mi bisabuela. El camino estaba rodeado de árboles bastante grandes y pequeños arroyos. Todo parecía completamente normal. Pero de pronto, de entre los árboles salió caminando una especie de Cristo de madera. Lo recuerdo enorme, de unos 3 metros de altura aproximadamente. Lo que más me llamó la atención fue que era de color negro, algo parecido al que hay en una iglesia de Guatemala. Mientras avanzaba hacia nosotros, comenzó a llorar un líquido rojo oscuro. Después nos dijo que íbamos a morir. Mi abuelita y yo salimos corriendo por el mismo camino por el que habíamos llegado. Lo extraño era que todo había cambiado. Los arroyos ahora tenían un color rojizo y el ambiente se sentía mucho más pesado, como si algo estuviera mal. Ya contándolo ahora suena medio tonto, pero cuando desperté me dejó pensando todo el día. Nunca había tenido un sueño así. El segundo sueño no recuerdo exactamente cuándo lo tuve, pero sí recuerdo perfectamente la parte más extraña. En ese sueño yo estaba en la habitación que tenía cuando era niño. Me encontraba recogiendo mis juguetes del suelo, cuando de repente el crucifijo que estaba colgado en la pared me habló. Recuerdo que me dijo algo como, ¿por qué hay tanto desorden? Te juro que en ese momento me puse a llorar dentro del sueño. No sé por qué, pero me dio muchísimo miedo. Después de eso el sueño continúa, pero ya no recuerdo qué pasó. Solo recuerdo esa escena. Perdón si me extendí demasiado, pero intenté resumirlo lo mejor posible. Los sueños son algo muy extraño. Nunca sabes qué es lo que tu cerebro tiene preparado mientras duermes. Mucho éxito, bro. Saludos desde México. Esta historia me la cuenta mi mamá, que ocurrió cuando yo tenía apenas 3 años. Tanto ella como mi papá siempre me han dicho que los niños pequeños, al ser inocentes, a veces parecen percibir cosas que los adultos no pueden ver. Todo ocurrió cuando un tío de parte de mi familia materna falleció. Su partida fue muy difícil para todos, especialmente para mi tía, que quedó devastada después de perder a su esposo. Tras el funeral, mi mamá decidió ir a visitarla para hacerle compañía durante esos días tan difíciles. Como yo era muy pequeño, me llevó con ella. En algún momento de la tarde, mi tía salió a la tienda y nos quedamos solos en la casa. Fue entonces cuando mi mamá notó algo extraño. Yo estaba parado frente a una ventana, completamente quieto. No estaba jugando, no estaba corriendo ni distraído con otra cosa. Simplemente permanecía ahí, observando hacia afuera con mucha atención. Mi mamá se acercó y me preguntó qué estaba viendo. Según me cuenta, yo le respondí con total tranquilidad, ahí está el tío. Mi mamá se quedó sin saber qué decir. Miró por la ventana, pero no había nadie. Después de unos segundos simplemente me pidió que fuera a sentarme con ella y que dejara de mirar hacia afuera. Debido al estado emocional en el que se encontraba mi tía, decidió no contarle lo que había sucedido. Y hasta donde sé, nunca se lo contó. Han pasado muchos años desde entonces, pero mi mamá todavía recuerda perfectamente aquella respuesta.
Y yo, aunque no tengo ningún recuerdo de ese momento, siempre me he preguntado qué fue exactamente lo que vi aquella tarde. En mi habitación hay una litera. Yo duermo en la cama de abajo y mi hermano solía dormir en la de arriba. Sin embargo, actualmente trabaja en otras ciudades, así que la cama superior permanece vacía casi todas las noches. A mediados de 2025 empecé a sentir algo extraño cuando estaba en mi cuarto. Era una sensación difícil de explicar, pero siempre me hacía mirar hacia la cama de arriba. Al principio no le di importancia. Pensé que simplemente no me había acostumbrado a que mi hermano ya no estuviera ahí y que con el tiempo se me pasaría. Pero no fue así. Seguí revisando la cama con la mirada varias veces al día, casi por instinto. Poco después, en agosto de ese mismo año, empecé a notar algo más. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos provenientes de la litera. No de la cama de arriba específicamente, sino de toda la estructura. Eran crujidos, pequeños golpes y sonidos que parecían venir de distintos puntos. Al principio no me preocupé demasiado. Pero una noche escuché algo diferente. Escuché respiraciones. Lo extraño era que no parecían venir de la cama superior ni de algún rincón del cuarto. Se escuchaban como si alguien estuviera respirando justo a mi lado. La primera vez no supe qué hacer. Me di la vuelta, enterré la cara en la almohada y esperé a que amaneciera. Pero volvió a ocurrir. Y después otra vez. Y otra más. Con el paso de los días empecé a ponerme cada vez más nervioso. Hubo noches en las que el miedo era tanto que me levantaba de la cama y salía corriendo a buscar compañía en otra parte de la casa. Entre octubre y noviembre ocurrió lo que más me inquietó. Para entonces yo seguía teniendo la costumbre de mirar la cama superior constantemente. Incluso durante la noche. Era un movimiento automático. Abría los ojos, observaba la cama de arriba durante unos segundos y luego volvía a intentar dormir. Como mi cuarto quedaba bastante oscuro, normalmente apenas podía distinguir las formas, a menos que la luz de alguna casa vecina entrara por la ventana. Una de esas noches me despertaron nuevamente los crujidos, los golpes y aquellas respiraciones. Ya estaba cansado de escuchar siempre lo mismo. Abrí los ojos. Y entonces lo vi. Hasta hoy no sé si fue una alucinación provocada por el sueño o algo más. Lo único que sé es que lo recuerdo perfectamente. Asomada sobre el borde de la cama superior había una cabeza. Tenía el cabello negro. No puedo describir bien los ojos porque la oscuridad no me dejaba verlos con claridad. Pero sí recuerdo su sonrisa. Aquella cosa estaba inclinándose lentamente hacia mí, con el rostro pegado al borde de la litera. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. Me cubrí completamente con las sábanas. No quería seguir mirando. No quería comprobar si aquello seguía ahí. Y de alguna manera, después de un tiempo que se me hizo eterno, terminé quedándome dormido. Actualmente ya no veo cosas como aquella noche. Sin embargo, todavía escucho ruidos de vez en cuando. A veces también escucho una respiración muy cerca de mí. Parte de mí siente curiosidad por saber qué fue lo que vi aquella madrugada. Pero otra parte prefiere no averiguarlo nunca. Porque esa imagen sigue grabada en mi cabeza. Nunca se lo conté a nadie. Siempre pensé que nadie me creería. Solo sé que se sintió demasiado real para haber sido únicamente mi imaginación. Y, por suerte, si realmente había algo en la cama de mi hermano, nunca intentó hacerme daño. Hola. Soy un chico de 17 años y estos sucesos comenzaron cuando tenía entre 5 y 6 años. La verdad no lo recuerdo con exactitud, pero mi familia siempre decía que yo veía personas que ellos no podían ver. Y, para ser sincero, hasta el día de hoy sigo teniendo experiencias parecidas. La primera vez que recuerdo algo así fue cuando vi a un hombre de cabello rizado observándome a través de una ventana. Mi mamá estaba conmigo en ese momento y notó que me había quedado mirando fijamente hacia afuera. Según me cuenta ella, le señalé la ventana y le dije que había un señor viéndome. Mi mamá se asustó bastante porque no había nadie ahí. Poco después salimos de la casa y fuimos con mi abuela. Cuando llegamos, vi una fotografía antigua que estaba colgada en una pared y le dije a mi mamá, «Mamá, ese es el señor que vi». Dice que al escuchar eso se puso todavía más nerviosa. Desde entonces comenzaron a pasarme cosas extrañas. Con frecuencia escucho personas que gritan mi nombre.
Otras veces escucho murmullos, conversaciones lejanas o sonidos que no logro identificar. Es algo que me ha acompañado prácticamente toda la vida. Incluso la noche anterior a escribir esto me ocurrió algo raro. Escuché aplausos y voces animando, como si estuviera cerca de un partido de fútbol lleno de gente. El problema es que no había nadie. Sin embargo, lo más común es escuchar que alguien pronuncia mi nombre. También suelo sentir los hombros muy pesados, como si cargara algo encima. Nunca he sabido a qué se debe. Pero escuchar cosas no es lo único. También veo personas. Hay una mujer que he visto incontables veces. Mide aproximadamente lo mismo que yo, alrededor de 1,74 metros. Tiene la piel muy pálida y una expresión difícil de describir, algo que me resulta bastante inquietante. La he visto en el patio, cerca de donde está el perro. También en la cocina cuando lavo los trastes después de las 11 de la noche. A veces siento que me toca la espalda. Cuando volteo, alcanzo a verla escondiéndose de reojo o desapareciendo detrás de alguna pared. También hay otra figura que aparece de vez en cuando. Parece un hombre muy alto, de casi 2 metros, pero su rostro es extraño. Lo único que puedo decir es que me recuerda a la cara de un oso completamente blanca. Por suerte aparece mucho menos. Generalmente lo veo cerca del baño de mi casa y nunca sé cuándo va a aparecer. Algo curioso es que la mayoría de estas cosas ocurren cuando hay familiares presentes en mi casa. Escucho murmullos o voces cuando ellos están cerca, pero las apariciones suelen mostrarse cuando estoy completamente solo. De hecho, mientras escribo esto siento escalofríos bastante fuertes. Para dar una idea, se sienten como si alguien me recorriera la piel con los dedos. Sé perfectamente que todo esto puede sonar inventado o difícil de creer. Al final, cada quien decide si creerlo o no. Lo único que puedo decir es que llevo años viviendo con estas experiencias. Y si hay algo que me sigue llamando la atención, es la mujer. No importa dónde esté. No importa a qué casa vaya. Siempre termino sintiendo que está cerca. Como si me observara desde la distancia. Aunque, para ser honesto, la sensación nunca viene de lejos. Siempre parece estar mucho más cerca de lo que debería. Gracias por leer mi historia. Te mando un fuerte abrazo. Me encanta tu contenido y espero que algún día llegues a leer esto. Desde hace varios años he tenido distintas experiencias que considero bastante extrañas. Una de las primeras que recuerdo ocurrió una noche en mi casa. Vi como una silla verde que tenemos en la sala se movió sola, como si alguien la hubiera empujado. Recuerdo perfectamente que no podía haber sido el gato porque estaba bastante lejos, y tampoco había viento que pudiera moverla. También recuerdo una ocasión en la que me desperté de repente durante la madrugada, creo que alrededor de las 3 de la mañana. Lo primero que vi fue la cortina que está junto a mi cama moviéndose por sí sola. En ese momento pensé que tal vez había una corriente de aire, pero al revisar no encontré ninguna explicación. Y, como suele pasar en muchas historias de este tipo, también llegué a ver sombras con forma humana. Lo curioso es que siempre parecía ser el único que las veía. La que más recuerdo era la sombra de un hombre caminando rápidamente hacia la puerta principal, como si tuviera mucha prisa por salir de la casa. Mi mamá también tuvo una experiencia parecida. Ella me contó que una noche, mientras regresaba a casa, vio la sombra de un hombre caminando detrás de ella. Dice que sintió tanto miedo que comenzó a rezar hasta llegar a la puerta. Sin embargo, la experiencia que más me desconcertó fue una que ocurrió durante bastante tiempo y que, al parecer, solo yo notaba. Durante algunos años tuvimos un altar cerca de la cocina y todas las noches nos reuníamos para rezar. De hecho, todavía conservamos esa costumbre. Recuerdo que en aquella época yo tenía una chaqueta naranja que usaba casi siempre. Lo extraño era que, mientras rezábamos, sentía claramente que alguien me jalaba la chaqueta desde adelante. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después empecé a fijarme mejor. No había nadie frente a mí. No era mi mamá, no era mi hermana, ni siquiera era el gato. Aún así, podía sentir perfectamente el tirón. Incluso recuerdo que en algunas ocasiones la tela parecía estirarse ligeramente, como si alguien realmente la estuviera sujetando. Le conté lo que estaba pasando a mi mamá, pero no me creyó.
Pensó que probablemente estaba imaginando cosas o que se trataba de algún movimiento involuntario. Lo más raro de todo es que yo tampoco me asustaba demasiado cuando ocurría. Simplemente me parecía extraño y seguía rezando como si nada. Con el tiempo dejó de suceder. Ya han pasado varios años desde entonces y nunca encontré una explicación para lo que ocurría. Actualmente tengo 17 años y estoy por terminar el 11 grado, pero todavía recuerdo perfectamente aquellas noches en las que algo o alguien parecía llamar mi atención mientras rezábamos. Salúdame, me gustan tus videos. En mi familia, por parte de mi papá, siempre hemos sido bastante respetuosos con todo lo relacionado con lo paranormal. Para ellos era algo común hablar de esos temas. Vivían en una comunidad humilde que administraba una granja en una zona rural bastante apartada. Siempre me generó una mezcla extraña de curiosidad e incomodidad. Era un ambiente tranquilo, pero al mismo tiempo tenía algo difícil de explicar. De niño, recuerdo que mis abuelos solían decirme que después de las 10 de la noche no debía salir de la casa bajo ninguna circunstancia. No importaba si alguien pedía ayuda, si se escuchaban gritos o incluso si una voz familiar me llamaba desde afuera. Era una regla muy clara. Todo lo que estuviera afuera, debía quedarse afuera. Cuando tenía aproximadamente 8 años, me quedé un fin de semana en su casa. Recuerdo sentir esa mezcla de emoción y miedo que cualquier niño puede experimentar en un lugar que le resulta misterioso. Aquella noche eran alrededor de las 12. Ya estaba dormido en la sala, cerca de la chimenea, porque la habitación donde normalmente me quedaba era exageradamente fría. Siempre había hecho frío ahí, pero esa noche parecía mucho más intenso que en el resto de la casa. Quizá esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Durante la madrugada me despertó un golpe seco que provenía precisamente de aquella habitación. Mis abuelos habían dejado la puerta de su cuarto abierta por si yo necesitaba algo, ya que dormir solo a esa edad me daba bastante miedo. Todavía medio dormido, me levanté pensando que tal vez alguno de ellos estaba acomodando algo. Fue ahí donde comenzó todo. Mientras caminaba hacia la habitación, noté algo extraño. El pasillo parecía más largo de lo normal. Al principio pensé que era porque estaba cansado o porque acababa de despertar, pero después vi algo que hasta hoy me sigue provocando escalofríos. Colgado en la pared había un cuadro que nunca había visto. Era el retrato de una mujer de rostro alargado, cabello negro y una expresión extraña, casi torcida. Me sorprendió no recordarlo, pero pensé que quizá mi abuela había comprado una nueva pintura. Después de todo, siempre le había gustado el arte, especialmente el abstracto. Seguí avanzando hasta llegar a la habitación. Al entrar, me encontré con una escena completamente extraña. Todo estaba desordenado, como si algún animal hubiera entrado y hubiera destrozado cuanto encontró a su paso. Había ropa tirada, objetos fuera de lugar y hasta marcas parecidas a arañazos en la madera del armario. Fue entonces cuando volví a ver a aquella mujer. Era la misma que aparecía en el cuadro, pero ahora su expresión era diferente. No recuerdo exactamente qué sentí en ese momento, solo sé que el miedo me invadió por completo. Salí corriendo hacia la sala y me metí directamente en la habitación de mis abuelos. No les expliqué nada. Simplemente me acosté junto a ellos y me quedé dormido. A la mañana siguiente, el frío seguía presente. Me desperté con una sensación extraña, como si hubiera pasado horas dando vueltas sin parar. Tenía mareo y náuseas. Cuando me levanté y volví a caminar por la casa, pasé nuevamente por aquel pasillo. Y ahí fue cuando me quedé inmóvil. En el lugar donde había visto el retrato de aquella mujer no había ningún cuadro. Había una ventana. Me acerqué lentamente, tratando de entender lo que estaba viendo. Después fui hasta la habitación y descubrí que todo el desorden había desaparecido. Todo estaba exactamente en su lugar, como siempre había estado. Todo, excepto una cosa. Las marcas en el armario seguían ahí. Volví a mirar hacia la pared donde había visto el supuesto retrato y comprendí algo que me dejó helado. Aquello nunca había sido un cuadro. Era una de esas ventanas abiertas cubiertas únicamente por una cortina, muy comunes en zonas rurales. Y si lo que vi no era un retrato, entonces aquella mujer había sido real. Desde ese día nunca volví a quedarme a dormir en casa de mis abuelos. Los seguí visitando muchas veces, pero jamás pasé otra noche ahí. Hasta hoy sigo preguntándome qué fue lo que ocurrió realmente aquella madrugada. No sé si fue producto del cansancio, de la imaginación de un niño asustado o si de verdad vi algo que no debía estar ahí. Pero cada vez que recuerdo aquella ventana, vuelvo a sentir exactamente el mismo escalofrío que sentí esa noche.
Acabo de encontrar uno de tus vídeos en YouTube por el meme de Charlie Kirk XD. Tengo una historia que no es particularmente aterradora, pero sí bastante extraña. A finales de enero de este año tuve una discusión muy fuerte con mi novia, que ahora es mi ex. En ese momento ambos estábamos considerando terminar la relación, y yo me sentía bastante desesperado porque no quería que las cosas acabaran así. Por alguna razón me acordé de un personaje que aparece en una novela visual que me gusta. El personaje se llama Separ. Por curiosidad hice una búsqueda rápida en internet y descubrí que ese nombre también aparece en el Ars Goetia, donde se le relaciona con temas amorosos. Siempre me ha interesado el tema del oculto y he leído bastante sobre ello, así que la idea se me quedó dando vueltas en la cabeza. Un día, cuando ya estaba convencido de que mi novia iba a terminar conmigo, decidí hacer algo que ahora me parece bastante extraño. Crucé las manos y le pedí a Separ que me ayudara. Le dije que no quería que la relación terminara de esa manera y que, a cambio, realizaría un pequeño ritual cada semana como agradecimiento. Lo raro fue que ese mismo día mi novia comenzó a tranquilizarse respecto a la discusión. Poco a poco volvimos a hablar de manera normal y, después de un par de días, ya estábamos siendo cariñosos nuevamente. Al principio cumplí con lo que había prometido. Sin embargo, con el paso de las semanas empecé a pensar que todo había sido una simple coincidencia. Dejé de darle importancia y también dejé de hacer aquello que había prometido. La relación continuó durante varios meses más. Todo parecía ir bien, hasta que un día mi novia terminó conmigo de forma completamente inesperada. Cuando hablamos sobre las razones, me dijo algo que me dejó pensando. Según ella, gran parte de la decisión tenía que ver con aquella discusión que habíamos tenido a finales de enero. Me comentó que durante mucho tiempo había dejado de pensar en eso, como si simplemente lo hubiera olvidado, pero que después volvió a recordarlo de golpe y ya no pudo sacárselo de la cabeza. No sé si todo fue una coincidencia, si fue sugestión o si realmente ocurrió algo extraño en medio de todo eso. Lo único que sé es que, hasta el día de hoy, me sigue pareciendo una experiencia bastante curiosa. Y, por cierto, con mi ex ocurrió otra coincidencia bastante rara relacionada con temas paranormales, pero esa historia quizá la cuente en otro momento. Bueno, esto empezó cuando tenía unos 11 o 12 años. Una vez regresábamos de un viaje de aproximadamente 5 horas por carretera. Era de noche y quien conducía era mi padre. Todo transcurría con normalidad hasta que vimos algo extraño. A lo lejos, en medio del camino, parecía haber una persona tirada sobre el asfalto. Tanto mi papá como yo la vimos al mismo tiempo. Pensando que podía tratarse de alguien herido o incluso de una persona sin vida, nos hicimos a un lado y comenzamos a reducir la velocidad para observar mejor. Mientras nos acercábamos, ambos comentamos exactamente lo mismo. Aquella figura no parecía moverse en absoluto. Sin embargo, cuando estábamos ya bastante cerca, ocurrió algo que nos dejó completamente confundidos. La persona ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Mi papá frenó por completo y, tratando de entender qué había pasado, incluso retrocedimos unos metros para revisar nuevamente el lugar. Fue entonces cuando vimos algo que nos heló la sangre. Justo donde habíamos visto a aquella persona tirada, había varias gotas de un líquido rojo sobre el pavimento. Lo más extraño era que la carretera estaba completamente vacía. No había otros vehículos, no había casas cercanas y tampoco vimos a nadie caminando por los alrededores. Nos quedamos observando aquellas manchas durante unos segundos. Ninguno de los dos quiso acercarse demasiado. La sensación que nos dio aquel lugar fue bastante inquietante. Finalmente volvimos al vehículo y continuamos nuestro camino. Al llegar a nuestro destino seguimos hablando del tema. Habíamos visto a una persona herida, a un vagabundo tirado en medio de la carretera, o algo completamente distinto. Lo único que ambos recordábamos con claridad era que llevaba ropa blanca y negra. Por curiosidad decidimos investigar si había ocurrido algún incidente en esa carretera. Después de buscar un poco encontramos una noticia antigua. Según la información, años atrás había ocurrido un hecho muy trágico en esa misma zona. Un joven de aproximadamente 24 años había perdido la vida ahí durante un altercado. Lo que más nos llamó la atención fue que, según la descripción, llevaba ropa muy parecida a la que habíamos visto aquella noche. Al leer eso nos recorrió un escalofrío.
Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vimos. Seguimos pasando por esa carretera porque cada año visitamos a familiares que viven por esa zona. Y aunque nunca volvimos a ver a aquella persona tendida en el camino, todavía hay algo que nos parece extraño. De noche, justo en ese tramo de la carretera, seguimos distinguiendo algo parecido a manchas rojizas sobre el asfalto. Durante el día no hay absolutamente nada. Pero cuando cae la noche, por alguna razón, vuelven a verse. Y hasta la fecha seguimos sin encontrar una explicación para ello. Llevo trabajando en esta tienda por un tiempo ya, tal vez unos 2 años. Entré buscando trabajo de lo que fuera y al poco tiempo me pusieron en la carnicería. Si me preguntas por algo que no tenga explicación, no te podría decir mucho. En mi vida nunca he visto o me han pasado cosas muy raras. Solo una que siempre me acuerdo y que, por más que le busco razón o lógica, hasta el día de hoy no le encuentro. Me pasó en esta carnicería, hace casi un año. Este lugar consta de los mostradores. Detrás estamos nosotros, la máquina para cortar carne y más atrás, está un cuarto frío. Es un cuartito de tal vez unos 4 por 6 metros. El día que me pasó eso fue temprano en la mañana. Siempre soy el primero en llegar, y ese día no fue la excepción. Llegué, acomodé mi lugar de trabajo, me puse mi delantal, limpié toda la estación y dejé todo listo. Siempre empiezo los días dejando preparados algunos cortes, por lo que ese día quise hacer lo mismo. Entré al cuarto y me dirigí al fondo de ese lugar. A los lados, tenemos colgados pedazos de carne grandes. A veces la mayor parte de la vaca, de la cual vamos escogiendo pedazos. Del otro lado tenemos a los cerdos, y al fondo, sus cabezas. Me dirigí a tomar unos pedazos de carne, cuando lo vi con mis propios ojos. En ese instante, justo enfrente de mí, una cabeza de cerdo, de las que estaban colgadas, giró su cabeza hacia mí. Volteó directamente hacia donde yo estaba. Incluso vi cómo, debido al movimiento que hizo, se balanceó un poco en su propio gancho. Mi mente no me funcionó en ese pequeño segundo. Me quedé procesando qué era lo que había pasado, pero al instante sentí mucho miedo al ver cómo la cosa esa volvió a su posición original. Salí casi corriendo de ese lugar y me quedé en el área de cortado esperando a mis otros compañeros. Al cabo de un momento, llegó Luis, un chavo de mi edad con el que me llevo bien. Inmediatamente le dije lo que me pasó y lo llevé conmigo, pero la cabeza no volvió a hacer lo mismo. Obviamente nada pasó. Obviamente nadie me creyó, pues conforme fueron llegando mis otros 2 compañeros, les platiqué pero ninguno me creyó. Después lo platicamos con toda la tienda. Solo doña Esther, una cajera que tiene mucho tiempo trabajando en esta tienda, me creyó. Dice que a ella, cuando entró a trabajar, varias veces la estiraron del pelo en el almacén sin que nadie más estuviera ahí. A veces veía como alguien se escondía entre las cajas pero, al ir a revisar, nunca había nadie. Ese almacén está justo al lado del cuarto frío. Eso definitivamente fue lo más raro que me pasó. Lo único a lo que no le encuentro una explicación que me haga sentir bien con eso que vi. Me platicaron que a veces la carne cortada tiene espasmos, aun cuando el animal ya fue sacrificado. El problema es que esas cabezas debían tener casi 4 días, por lo que no me parece probable eso. Desde entonces no entró solo al cuarto frío. Todos me dicen miedoso pero yo sé exactamente lo que vi esa vez.